Bien, entonces la clase pasada estuvimos hablando del pasado simple, el cual debemos empezar por aquí y decir que los verbos en inglés se clasifican en dos grupos, los cuales son regulares e irregulares. Entonces, no hay una forma de saber qué verbo es regular o cuál es irregular, no, sino que nosotros tenemos que memorizar cuáles son regulares o irregulares. Entonces, lo bueno es que para formar el pasado simple de los verbos regulares, pues solo tenemos que añadir al final la terminación ed. Entonces, esto tiene una pronunciación de una T. Por ejemplo, aquí tenemos work. I work in a market. Yo trabajo en una tienda. El pasado sería I worked in a market. Yo trabajé en una tienda. Hablado rápido, por la T podría no sonar. I worked in a market. No sé si hay diferencia, pero hay una ligera pausa. Por ejemplo, también tenemos smile, que es regular. I smile every day. Yo sonrío cada día. El pasado, I smiled every day. Yo sonreía cada día. Y así sucesivamente hacemos con los verbos regulares. Pero ¿qué pasa con los irregulares? Que estos verbos pues tienen otra palabra diferente para formar el pasado. A veces puede ser igual en el caso del verbo let, que se escribe igual en los dos tiempos. Pero en los otros pues normalmente tenemos una palabra diferente. Entonces vamos a ver cuál es el pasado de cada uno de estos verbos. Aquí tenemos a con, que es el verbo venir. El pasado, came. Tenemos let y let e igual. Aquí tenemos go, el pasado went. Aquí tenemos put, pasado put igual. Aquí tenemos take, el pasado es took. Aquí tenemos give, pasado gave. Get, pasado got. Keep, pasado kept. Make, el pasado made. Do, el pasado did. Sing, que es regular, o añadimos ed al final, el pasado es sing. Say, el pasado said. See, el pasado saw. Send, pasado sent. Be, el pasado was y were. Son dos palabras. Entonces, decimos que was es el pasado de is y también de am. Y were es el pasado de are. Y have, que el pasado es have. Entonces aquí tenemos todos y cada uno de estos verbos conjugados con todos los pronombres. Si se notan, es igual para todos los pronombres, la misma palabra, eso es bueno, eso es lo bueno. Y así sucesivamente. Entonces cuando llegamos al verbo to be, pues lo conjugamos de la siguiente manera. I was, yo era o yo estaba. You were, tú eras o estabas. He was, él era o estaba. She was, ella era o ella estaba. It was, eso era o estaba. We were, nosotros éramos o estábamos. Y they were, ellos eran o estaban. Aquí tenemos have. Luego están los miembros de la familia. Father, mother, parents, para decir padres, que mamá y papá. Brother, sister, sibling, para decir hermanos, hembra y varón. Mom, dad, mommy, daddy, wife, husband, daughter, son, son. Children, para decir hijos, hembra y varón. Grandfather, grandmother, grandparents, granddaughter, grandson, niece, sobrina, nephew, sobrino, uncle, tío, aunt, tía y twins, gemelo. Bien, entonces nosotros vamos a hablar ahora de la familia política.
Para hablar de la familia política en inglés es súper sencillo, súper fácil. Solo tenemos que agregarle al miembro de la familia al final la palabra, bueno, las palabras in-law. Ustedes van a ver cómo funciona esto. Por ejemplo, si queremos decir suegro, pues tenemos que agregarle a father in-law. Sería father in-law. Entonces es como si dijéramos padre en ley. La palabra in-law es en ley. Law se deriva de lawyer. Ustedes saben, abogado, lawyer, law, ley. Entonces, father-in-law, padre en ley. Eso es el suegro para nosotros, un padre por ley. Entonces, si queremos decir suegra, pues ¿cómo vamos a hacer? Pues tenemos que agregarle a mother. Sería una madre en ley, la suegra. Entonces lo ponemos aquí. La suegra. Para decir, por ejemplo, cuñado, pues decimos brother-in-law. La cuñada sería sister-in-law. Entonces la nuera sería, bueno, el yerno sería son-in-law. Yerno. Y tenemos daughter-in-law. Nuera. Entonces, de esa manera hablamos de la familia política. Ahora vamos a hablar de la segunda familia, que incluso es aún más fácil de hablar de la segunda familia. Esta es la familia adoptiva. Por ejemplo, para decir madrastra, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a agregar la palabra step al inicio. Por ejemplo, madrastra sería stepmother, stepmother, madrastra. El padrastro sería stepfather. Por ejemplo, el manastro sería stepbrother. Y así sucesivamente. No es necesario que yo lo escriba todo. Ustedes saben que lo único que van a hacer es agregar step. Por ejemplo, stepsister y así. Step son, stepdaughter, con todo lo que podamos. Y luego tenemos el estado civil, que tenemos single, soltero, married, casado. Entonces, aquí tenemos
viuda. Y couple, que es pareja. Ahí tenemos el estado civil. Y ahora vamos a pasar al tema de los adjetivos posesivos. Como su nombre indica, posesivos son pronombres que se utilizan para expresar posesión. En el adjetivo posesivo tenemos lo siguiente: my, que es mi, your, que es tú. Miren la diferencia entre your, que significa tú, y el pronombre you, que también significa tú. El pronombre you, la U está acentuada, y en el adjetivo posesivo your no tiene acento. Esa ligera diferencia, tener en cuenta. Luego tenemos his, que significa... Adelante, Jesús. Activa el micrófono. ¿Quiere preguntar algo? Sí, con relación a cuándo yo sé que debo utilizar el you o el your. ¿Cuál es la diferencia? Yo sé la diferencia de la O significa lo mismo, pero ¿cuándo yo debo utilizar cada cual? Ahora lo vamos a ver, porque esto es para expresar posesión. No te preocupes, que ahora tú lo vas a entender con el ejemplo. Okay. Entonces, en el adjetivo posesivo tenemos my, que es mi, your, que es tú, his, que es su, cuando hablamos de él, her significa su también, pero para hablar de ella, its significa su, pero cuando hablamos de eso, por ejemplo, podemos poner aquí el perro. Our significa nuestro y their significa su cuando hablamos de ellos. Por ejemplo, podemos decir my house, sería mi casa, o your car, tu carro. Entonces, mira ahí la diferencia, Jesús, entre you y el your. No podemos decir you car. Si decimos you car no tiene sentido, porque es tu carro, pero no de posesión. El you es para sujeto. ¿Entendiste? Mira, como estamos hablando de un objeto, en este caso el carro, para decir tu carro tenemos que usar your, porque este es el que para hablar de posesión, tu carro. Por ejemplo, yo puedo decir you have my car. Tú tienes mi carro. O yo puedo decir I have your car. Yo tengo tu carro. Entonces tú tienes mi carro. Más o menos lo entiendes. Ok.
podemos decir, por ejemplo, his father sería su padre, o sea, podemos decir de José, porque estamos hablando de él, de un hombre. Su padre, ¿de quién? Puede ser de José, de Pedro, de Omar, de él, de quien sea, pero de un hombre. Y podemos decir, por ejemplo, her mother, su madre. En este caso podría ser de Camila, o de Rosa, o de Sofía, de ella. O tenemos its food, su comida, por ejemplo, del perro, el gato. Gato. Ponemos gato, del animal. O our parents sería nuestros padres, y their children, sus hijos. Obviamente podemos poner aquí María y José, porque estamos hablando de ellos. Entonces, aquí tenemos dos oraciones completas. You have my car, tú tienes mi carro. O I have your car, yo tengo tu carro. O podemos decir, this is her mother, esa es su madre. Camila. Así sucesivamente usamos estos pronombres, estos adjetivos, para expresar posesión. Ahí lo tiene. Si quiere le puede agregar algo más de contexto a la oración. Por ejemplo, aquí, my, yo puedo decir, that is my house. Sería, esa es mi casa. Y así sucesivamente. Entonces, Jesús, ¿tiene alguna otra duda con respecto a este tema del adjetivo posesivo? Si todo está claro. No. Lo que tengo que claro, no se sabe, como quiera saber que se está bien. Exacto, porque a la primera tú no lo vas a entender, porque tú tienes que copiarlo. Entonces cuando tú lo copias te va a surgir una. Yo no entiendo. Lo que pasa es que como estamos hablando mucho de gramática o de choco, no te puedes confundir con el medio. Sí. Pero tú verás que cuando tú lo copies te va a surgir una duda, y entonces la duda tú no la vas a traer en la otra clase, y cuando yo te la aclare, pues ya tú lo vas a entender mejor. Y cuando haga también la tarea, pues lo va a entender mucho mejor. Bien. Entonces, ahora, en el último tema, este es un poco más complejo, este sí es complejo de entender. Yo mismo, a la primera, no lo entendí, pero vamos a ver si lo podemos tratar de explicar de la forma más clara posible, porque en verdad es un poquito difícil.
los pronombres de objeto. Mira qué pasa. En una oración podemos tener lo que es un sujeto de quien se habla en la oración y otra persona que es tratado con un pronombre de objeto. ¿Qué pasa? En español, pues la mayoría de los pronombres personales hacen la función también de objeto. Pero ¿qué pasa? Que en inglés tenemos otros pronombres adicionales a los pronombres personales para expresar a esta persona que he tratado como con un pronombre de objeto. Entonces, yo te traigo los pronombres, no le voy a poner traducción. De momento no le voy a poner traducción, solo lo voy a escribir. Tenemos me, luego tenemos you, luego tenemos him, her, luego tenemos it, luego tenemos us, y them. Entonces, estas palabras pueden combinarse con, por ejemplo, with, with me. Si decimos with me, estamos diciendo conmigo. Si digo with you, estoy diciendo contigo. Si digo with him, estoy diciendo con él. With her, con ella. With it, sería con eso. With us, sería con nosotros. Y with them, sería con ellos. También lo podemos usar con for, por ejemplo, for me, para mí, for you, para ti, for him, para él, for her, para ella, for it, para eso, for us, para nosotros, y for them, para ellos. También podemos usar con tú, to me, a mí, to you, a ti, to him, a él, to her, a ella, to it, a eso, to us, a nosotros, y to them, a ellos. Ok. Entonces, volvemos y recapitulamos. Tenemos me, luego tenemos you, que si tú te fijas, es la misma palabra que se utiliza tanto como pronombre personal como pronombre de objeto. O sea, esta palabra tiene dos funciones, al igual que el pronombre it, que tiene dos funciones, es pronombre personal y también pronombre de objeto. En el caso de her, tiene dos funciones, el cual funciona como adjetivo posesivo y también funciona como pronombre de objeto. Luego los demás son diferentes. Tenemos him, que no lo hemos visto en ningún lado, ni us, ni them, ni me. Entonces, vamos a aplicar la estructura de la oración. Por ejemplo, si yo digo, él está con ella. Vamos a analizar esta frase. Tenemos, él está con ella. Entonces, aquí tenemos un sujeto,
el cual es él, porque es de quien se está hablando en la oración. Entonces él es el sujeto, lo vamos a poner de color morado. Y luego tenemos a ella en la oración también, pero ¿qué pasa? Que ella en este caso no está funcionando como un sujeto, sino tenemos que tratarla con un pronombre de objeto. Entonces en este caso, en vez de colocar, bueno, vamos a ponerle al pronombre de objeto el color azul. Entonces, ¿cómo yo haría esta frase? Usando la lógica, nosotros pensaríamos que la oración es he is, él está, with she. Nosotros diríamos, esta es la oración, he is with she, pero no, esto es un error gramatical, porque no podemos colocar a she, porque she aquí no es el sujeto. Entonces este pronombre se utiliza como para sujeto. Entonces aquí como ella está haciendo la función de un objeto, pues tenemos que usar el pronombre de objeto que corresponde a ella, que en este caso es her. Entonces en vez de colocar he is with she, colocamos he is with her. Él está con ella. Al igual que si decimos, si lo invertimos, si decimos ella está con él, ahora ¿qué pasa? Que el sujeto de la oración es ella, porque es de quien se está hablando en la oración. Entonces él pasaría a ser ahora tratado como un pronombre de objeto. Entonces, en vez de decir she is with he, no hacemos esto, sino que tenemos que usar el pronombre correspondiente para él en los pronombres de objeto, el cual es him. Lo ponemos aquí. She is with him. Ella está con él. Y si digo yo estoy contigo, entonces ¿qué tengo? Yo, el cual es el sujeto de la oración, y tengo a contigo, que viene siendo tratado con un pronombre de objeto. La oración sería I am with you. Entonces ahora tú dices, pero usaste el pronombre, usaste el pronombre personal para you. Y recuérdate que no, que este pronombre tiene dos funciones. Aquí está funcionando como pronombre de objeto. Por eso podemos poner you, porque tiene dos funciones. Si nada más tuviera una, no podríamos poner you. Entonces, si decimos ellos están con nosotros, tenemos a ellos, que es el sujeto en la oración, y a nosotros, que vamos a ser tratados con un pronombre de objeto. La oración entonces es they are with us. En vez de colocar we, porque es un error, no podemos colocar we, tenemos que colocar us. La oración they are with us, ellos están con nosotros. Y si lo invertimos, nosotros estamos con ellos. ¿Qué tenemos ahora? Sujeto y objeto. Entonces la oración es we are with them. En vez de colocar they, vamos a colocar them. Claro, aquí. They are with them. Ellos están, nosotros estamos con ellos.
Entonces, eh, ah, ¿podemos tener dos sujetos en la oración? Claro que sí, podemos tener dos sujetos en la oración y usar dos pronombres personales también. ¿Cómo sería eso? Podemos decimos, él está en la casa y ella está en el jardín. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos a él, que se está hablando en la oración, pero también estamos hablando de ella, porque tenemos un conector, y ella, él y ella, o sea, estamos hablando de ellos, de los dos. Él está en la casa y ella está en el jardín. Por lo tanto, aquí ella no lo vamos a tratar como un objeto, como decimos aquí. También la vamos a tratar como un sujeto. Entonces la ponemos los dos morados. Y entonces la oración es: He is in the house and she is in the garden. Tenemos dos sujetos en la oración. Entonces, Jesús, luego de esta breve explicación, ¿tú tienes alguna duda sobre estos pronombres? Por el momento, de momento. No, realmente, como te dije, se entiende claramente, pero tiene que tener la profundidad para uno no confundirse en el momento con cuál te pronunciar o escribir. Pero realmente no dije eso complicado. Exacto, es así. Pero trae toda la práctica. Eso no es tan complicado. Tú verás que tú cuando lo repases todo va a entender bien. Entonces, le trae dos verbos nuevos. Adicional a los verbos básicos tenemos to like, que es gustar. Like, gustar. Y to talk, hablar. Entonces, vamos a conjugar a to like. Por ejemplo, si decimos I like, esto lo tenemos que interpretar porque no lo podemos traducir tal cual, porque no tendría sentido. Si lo traducimos, dice yo gusto, ¿verdad? Que no tiene sentido. Esto lo tenemos que interpretar como me gusta. I like, me gusta. You like, pues sería te gusta. He likes sería le gusta, o sea, a él. Entonces, recuérdate que al verbo le colocamos una S cuando hablamos de he o de she, porque es tercera persona. She likes sería le gusta, en este caso a ella. Si decimos it likes, le gusta, como decía eso. We like, nos gusta. Y they like sería le gusta a ellos. Por ejemplo, si queremos decir me gusta a ella, tengo que decir I like her, me gusta a ella. O si queremos decir a él le gusta a ella, pues a él le gusta a ella sería he likes, le gusta, he likes, le gusta, ¿quién? Ella. Entonces, para decir ella, dijimos que usábamos her, la oración
He likes her. A él le gusta a ella. Si lo queremos invertir, a ella le gusta a él. She likes him. A ella le gusta a él. O si le queremos decir a la chica de nuestro sueño que a ella nos gusta, si le queremos decir tú me gusta, decimos I like you. Tú me gusta. Y para decir yo te gusto, para decirle a ella yo te gusto, decimos you like me. Yo te gusto. Parece un rompecabezas, pero así es que usamos este verbo. Una preguntita ahí. Dale. Ese yo te gusta es una confirmación, ¿cierto? Porque no es una pregunta. O sea, no le tengo que preguntar a la persona. Una afirmación. Ok. Si queremos hacer una pregunta, por ejemplo. Yo te voy a colocar are you like. No, porque aquí no tenés, recuérdate que esa regla solo lo usamos con el verbo to be. Aquí no tenemos al verbo to be por parte. Okay. Para formar la interrogación de los demás verbos, dijimos que utilizábamos la palabra do al inicio. En este caso sería do you like me. Ajá. Do you like me? Para decir yo te gusto en una pregunta, ¿qué vamos a hacer? Podemos duplicar la frase y simplemente colocar el do al inicio y poner el signo aquí. Do you like me? Yo te gusto. Entonces Jesús, estamos de vuelta. Zoom no pausó por el tema de los minutos. Entonces, para concluir esto, do you like me? Yo te gusto. Y el otro verbo, bueno, aquí si queremos decir, por ejemplo, si le queremos preguntar a ella, ¿él te gusta? A ella, ¿él te gusta? ¿Qué hacemos? Copiamos esta misma frase. ¿Y qué pasa? Que aquí no vamos a agregar el do, porque recuérdate que aquí es tercera persona. Entonces, por lo tanto, en vez de do vamos a utilizar dos. Y al verbo le vamos a eliminar la S. Y decimos, does she like him? Does she like him? Does she like him o does she like him? A ella le gusta a él. Así. Y el último verbo, talk, hablar. I talk,
sería yo hablo, you talk, tú hablas, he talks, él habla, she talks, ella habla, he talks, eso habla, we talk, nosotros hablamos, y they talk. Entonces, Jesús, vamos a dejar hasta aquí, pero de tarea, tú tienes que hacer de tarea simple y sencillo, venir aquí arriba y tienes que hacer 3 oraciones utilizando aquí, 3 oraciones utilizando el adjetivo posesivo. Luego tienes que hacer 3 utilizando los pronombres de objeto, y luego tienes que hacer 3 con el verbo to talk. Entonces en total son 9 oraciones. De igual forma te lo voy a escribir por el chat. Vale. Entonces ya le toca al otro parcial para entregarlo. Ya sería en la próxima semana por el tema de la Semana Santa. Vale. ¿Tiene algo que decir antes de concluir? Listo.